Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Bueno, tengan la bondad de sentarse. Gracias, Sandra. Quien quiera escuchar música católica, Sandra Fernández está cantándole para Dios. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad. Vengan los lectores, traigan la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. El Evangelio de hoy que vamos a meditar, la palabra de Dios, es San Mateo capítulo 21, versículo, quiero comenzar desde el 31. Una de las cosas, el Padre me ha pedido que hable un poquito de la defensa de la fe en este momento. Una de las cosas que los protestantes más nos acusan y señalan a los católicos es acerca de que los católicos son unos borrachos, son unos sinvergüenzas, son unos vagabundos. Dentro de la Iglesia Católica hay todo tipo de pecado. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Sí. Y usted quiere, colóquelo en el piso más atrasito y lo acerca, de más atrasito y lo acerca y lo levanta, para que no se canse y no marea a la gente. Gracias. Y entonces lo primero que dicen es que los católicos son malos, que los católicos son pecadores, que los católicos son de lo peorcito. Y hoy dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 1, versículo 31, que los publicanos y las prostitutas, esos que son malos y pecadores y sinvergüenza y se portan mal, se han adelantado para llegar al reino de los cielos. Y esos que se creen santos, que no cometen pecado, que se creen lo maximito, la última persicola del desierto, esos no van para el baile. Y Jesús coloca un ejemplo. Un padre tenía 2 hijos. Le dijo al primero, ve a trabajar a mi viña. Y dijo el hijo, sí voy, pero no fue. Se acercó al segundo y le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y el segundo le dijo, no quiero ir, pero después fue. Yo quisiera que ustedes fueran el segundo. Que después de que salieran de este encuentro, de este calorcito bonito que aquí nos da Cirándaro, aquí en Guerrero de México, después de este momento usted pueda decir, voy a trabajar en la iglesia. Y de hoy en adelante, todos los domingos vaya a misa. No es porque vino el padre y usted haya hecho un viaje tan largo. Me decía la gente, padre, vine de yo no sé cuántas horas, vine del DF, vine de yo no sé, Morelia, de yo no sé dónde. Vinieron de diferentes lugares, lugares que yo ni sé pronunciar. Y me alegra que hayan venido y les felicito. Gracias, y si puedo los saludo ahora más tarde. Pero no solamente decir, es escuchar la palabra de Dios, es meditarla y colocarla en práctica. Si usted ha sido un desempleado en la iglesia, un hijo desobediente, grosero para Dios, de hoy en adelante debe cambiar. Miren cómo dice Mateo capítulo 21, versículo 31. Oído al tambor y paren la oreja. Escuchen. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Oigan. En verdad se lo digo. En verdad les digo, paren la oreja, ¿qué? En el camino al reino de los cielos. En el camino al reino de los cielos. ¿Quién quiere ir para el cielo? A ver, levante la mano los que quieren ir para el cielo. Todos, déjenla arriba los que quieran morir. Ah, sí, quieren ir para el cielo. En el camino del reino de los cielos. ¿Oído el tambor? Los publicanos. Los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los ladrones. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que estafaban. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que hacían el mal, cobraban dinero, le sacaban a la gente. Los publicanos
Y las prostitutas, ¿La qué? las prostitutas, Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Las chicas malas, las que les pagan, las que hacen el mal, destruyen matrimonios, acaban hogares. ¿Qué pasa con ellos? andan mejor que ustedes. Andan, Mejor que ustedes. en español, esos católicos que los protestantes dicen son unos ladrones, unos sinvergüenza, unos vagabundos, andan de mujeriego, andan de borrachos, dice Jesucristo. Esos, si hacen la voluntad de Dios, andan mejores que ellos que se creen santos. Y yo se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar que a pesar de que los católicos, no le estoy diciendo que los católicos sean unos santos, porque no lo son. Ustedes sí, los que no vinieron. Eso sí se porta mal. A pesar de que los católicos vamos a la iglesia, nos acercamos a Dios, no somos perfectos, pero tratamos de cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y quiero hablarles ahorita de un tema muy importante, y el tema se llama el diezmo. El diezmo. La palabra de Dios no manda a cobrar el diezmo. Pero los protestantes, yo no sé aquí, pero en Venezuela sí andan cobrando el diezmo. ¿Aquí no cobran diezmo? ¿No? Y agarran la Biblia y toman el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 7, para decirle a todo el mundo, paguen el diezmo. Jesús dice, yo les aseguro que ustedes que se creen santos están bien chuecos. Y yo lo voy a mostrar con un tema, con el diezmo. Esos que andan diciendo, nosotros andamos bien, y mire, agarren cuadernito y anote, para que cuando a usted le llegue un protestante a la casa, usted tenga cómo responderle. Y si no trajo el cuaderno, saque el teléfono y escriba la cita bíblica. Y si no trajo, pues yo no sé para qué vino, porque usted tenía que traer algo para escribir. Y saque la Biblia, a ver cómo está México, a ver cómo son los mexicanos. Un momentico, denle la vuelta ahí mientras que busca Malaquías capítulo 3, versículo 7. Los que trajeron la Biblia, levántenla. Levántenla. Y los que no, agachen la cabeza para que le dé pena. Porque ustedes tenían que traer la Biblia, venían a meditar la Biblia. Ahí está la cámara, y esa cámara lo están viendo ustedes por todos lados del mundo. Grábelos, grábelos. Si trajo la Biblia, levántela. ¿Cómo es posible que los mexicanos no usen la Biblia? Por eso es que los confunden. Por eso es que lo engañan. Felicitaciones a los que lo trajeron, y a los que no, pongan la pila. Mañana hay que traer la Biblia, porque si usted no lee la Biblia, entonces lo confunde. Llega el protestante y dice, hay que pagarle el diezmo a Dios. Y llega el pastor, lo dice, y el protestante le dice, tome, pastor, aquí le traje mi diezmo. ¿Ese es Dios? No, pero así roban a la gente. Yo le voy a enseñar para que usted sepa cómo defenderse, la defensa de la fe. Malaquías capítulo 3, versículo 7. De manera de que cuando lleguen a usted a decirle, pague el diezmo, usted tiene que pagar el diezmo, usted le diga, un momentico, eso es mentira. El diezmo no hay que pagarlo. Ellos que dicen ser bíblicos, que dicen leer la palabra, que dicen escudriñar las escrituras, todavía no han entendido, primero, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Segundo, que el diezmo no le corresponde a ellos cobrarlo. Y tercero, que en el Nuevo Testamento no es diezmo, sino ofrendas. Y para ser un hijo que haga la voluntad de Dios y adelantarse en el reino de los cielos, hay que cumplir lo que Dios manda. Escuchen lo que dice Malaquías. Mire, antes de ser pastor protestante, tiene que aprenderse esta cita bíblica de memoria. Si no se la aprende de memoria, entonces no puede ser pastor. Con esta cita bíblica los pastores sueñan, se la saben y vienen y la dicen para estafar a la gente. Escúchenla, de la Biblia, Malaquías 3:7. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Y del pastor, ustedes se apartaron de las leyes de Dios desde hace mucho tiempo y no las han cumplido. Y deben cumplirla. Oigan, qué bonito hablan, pero del diezmo, escuchen. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Vuélvanse a Dios, crean en el Evangelio, conviértanse. El problema es que les creen a los pastores. Escuchen. Dice Yahvé de los ejércitos. Porque así dice Yahvé. Oigan, ¿qué dice?
Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? Y el pobre evangélico, protestante, testigo, mormón, luz del mundo, trata de hacer las cosas bien, trata de llevar la vida bien, y el pastor le dice, todavía le falta algo. Y dice el protestante, ¿y en qué me debo volver? ¿Cómo me debo convertir? ¿Cómo debo cambiar? Escuchen, aquí viene, paren la oreja, oído al tambor. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? ¿Puede una persona engañar a Dios? ¿Sí o no? No. Los protestantes pastores quieren engañar a Dios. Sí. Pero ustedes me están engañando. ¿Cómo se engaña a Dios? Oigan bien. Eso que dicen, ustedes son unos pecadores de la Iglesia Católica. Jesús dice, les aseguro que ellos se adelantaron en el reino. Y nosotros somos santos. Según la Biblia, son unos ladrones. ¿Por qué ladrones, Padre? Escuchen lo que viene. Ustedes me andan robando. ¿Cómo? Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? La manera de robar a Dios del siglo XXI, ¿saben cuál es? Una manera descarada, una manera abierta, una forma de robar por todos lados, que lo están usando los protestantes. ¿Saben cuál es? Óiganla, escúchenla de la Biblia. Pues con los diezmos. ¿Cómo andan robando a Dios? Con los diezmos. ¿Cómo se roba a Dios? Con los diezmos. Entonces los protestantes que dirigen los templos y se llaman pastores son unos ladrones. ¿Por qué? Porque andan robando a Dios. ¿Con qué? Con los diezmos. Con los diezmos. Padre, pero es que no entiendo. ¿Cómo usted va a decir que andan robando a Dios con los diezmos si ellos viven del diezmo? Se lo voy a mostrar. Si la Biblia no dice en ninguna parte que el diezmo se le debe pagar al pastor y el pastor protestante lo cobra, ¿cómo lo llamamos? Ladrón. Si la Biblia dice que el diezmo, y si hay alguno escuchando, porque este sonido suena bien duro, si hay alguno escuchando, que me muestre en la Biblia donde dice el diezmo se le debe dar al pastor. Jesucristo dijo el evangelio de hoy, por aquellos que se creían santos, por aquellos que no se querían cometer pecado, por aquellos que se creían lo maximito, pero resulta que ellos nos condenan a los católicos, nos mandan para la quinta paila, pero andan robando a Dios con el diezmo. Saque el cuaderno y anote cómo defendernos cuando un protestante viene a atacarnos y a decirnos que el diezmo hay que pagarlo y es bíblico. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Y a mí tráigame agua, niña, porque... Gracias. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Destape ahí, por favor. Para que ustedes vean cómo se roba a Dios, cómo andan robando a Dios. Y ustedes van a ver que la Biblia no dice en ninguna parte, páguenle el diezmo a los pastores, paguen el diezmo a los protestantes, páguenle el diezmo a aquellos que están viviendo del evangelio. No, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Escuchen, vamos a ver. Ustedes saben leer, sumar, restar, multiplicar. Vamos a sacar cuentas. ¿Para quién eran los diezmos en el Antiguo Testamento? Si la Biblia no dice que es para los pastores y los pastores cobran el diezmo, entonces con toda propiedad podemos decir que Malaquías capítulo 3 versículo 7 le dice ladrones, porque andan robándose los diezmos. Ahora, si la Biblia dice el diezmo hay que dárselo al pastor, entonces yo me voy a retratar de lo que acabo de decir. Vamos a ver, Deuteronomio 26, 12, oído al tambor, paren la oreja, escuchen, ustedes despacio, no me empujen. El tercer año, año del diezmo. Repítalo, repítalo. El tercer año, año del diezmo. Pregunto,
¿Cada cuánto se daba el diezmo? El tercer año. ¿Cada cuánto se daba el diezmo? El tercer año. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto los protestantes cobran diezmo? Ah, pero ustedes le pagaron ya, ¿verdad? Ustedes son católicos, chimbín, que lo vienen los católicos en los protestantes. Eso está mal. El católico no debe estar metido con los protestantes y no debe estar allá. Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Y hay católicos, aquí no, pero en Venezuela, que viene el pastor, ahí van. Viene el padre y ahí van. Eso está mal. Padre, pero es que a mí me gusta ir para allá porque a mí me gusta. Usted es católico, identifíquese como católico. Cada 3 años se pagaba el diezmo. ¿Y saben cada cuánto cobran el diezmo los pastores? Cada mes, cada semana. Por ahí vamos mal. El tercer año, el año del diezmo. Primero. Segundo, oigan lo que viene. Cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas. Cuando hayas acabado separar el diezmo. Vamos a ver qué era lo que se daba en el diezmo. ¿El diezmo de qué? De todas tus cosechas. ¿De qué era el diezmo? De todas tus cosechas. ¿Qué era lo que se llevaba al templo como diezmo? Las cosechas. ¿Y qué es lo que los protestantes pastores piden? ¿Se dan cuenta cómo engañan? Aquí vamos a ver si es verdad que los protestantes pastores roban a Dios, quitándole el diezmo a la gente. Primero, el diezmo se daba cada 3 años. Ellos lo cobran cada mes. Segundo, el diezmo se daba de las cosechas, de lo que sembraba la gente. Y ellos los cobran del dinero, del billete. ¿Está bien? No. Entonces la palabra de Dios enseña que cada 3 años se cobraba el diezmo de las cosechas. ¿Usted ha visto algún pastor por ahí reclamando el diezmo de las cosechas? ¿O el diezmo de la venta de las cosechas? ¿La venta del elote? ¿O del elote? Eran cosechas. Tercero, oigan, ¿para qué personas era dirigido el diezmo? Escuchen. Y se lo hayas dado al levita. ¿Para quién era el diezmo? Primero, levita. Para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Era una tribu de Israel que estaba consagrada al templo y servía en el altar. Es decir, los sacerdotes que servían en el altar. Pregunto, ¿los pastores protestantes son levitas, sí o no? ¿Y entonces por qué cobran el diezmo? Porque Malaquías 3:7 dice, ustedes me andan robando. ¿Y cómo se roba a la gente hoy día? Porque les cobran los diezmos sin ser levitas. Por eso Jesús dijo, los prostitutas y los pecadores se adelantaron en el camino del reino de los cielos. Porque los fariseos se creían santos, se creían puros y señalaban y apuntaban a otro como un pecador y no se daban cuenta en cómo era. Así andan los protestantes, los pastores. Señalan a los católicos y los apuntan y se andan robando el diezmo. Para los levitas, vamos a ver para quién más era el diezmo. Al forastero. ¿Los pastores protestantes son forasteros? No, viven aquí, ustedes lo conocen, se le apareció una luz, le iluminó la mente y fulano de tal, abra tu mente y tu corazón y funda una iglesia. Y de esa manera, de la noche a la mañana, fundaron la iglesia. Son de nosotros, ustedes los conocen. Para el diezmo era para que cuando la gente en el pueblo de Israel viniera caminando, viniera de algún lugar, tenía hambre, iban al templo y le decían al sacerdote, queremos comer. El sacerdote levita no sacaba plata y le daba oro y le daba, agarraba comida de la casa y le daba
al forastero. Por eso debían haber diezmos, para que en la casa de Dios existiera comida y el forastero cuando pasara por el templo tuviera comida y se alimentara y no fuera a morir de hambre. Los protestantes, pastores, no son forasteros, no son levitas y cobran el diezmo. Entonces la Biblia dice que si usted cobra el diezmo sin ser ninguno de ellos, eso se llama ser un ladrón. Luego, vamos a ver para quién más era el diezmo. A la viuda. ¿Para quién era el diezmo? A la viuda. ¿Son viudas los pastores? ¿Por qué están cobrando los diezmos a la gente? Que me explique un protestante. ¿Quién lo autorizó para cobrar diezmos? ¿De dónde recibieron esa norma? ¿A qué Biblia fueron a leer? Páguenle el diezmo a los pastores. Si la Biblia dice que el diezmo se le debe dar a las viudas, a los forasteros, a los levitas, y ellos no son viudas, ¿por qué lo cobran? Porque Malaquías 3:7 dice, ustedes me andan robando, y la forma de robar hoy día en la iglesia, en la secta o en cualquier lado por la persona se llaman los diezmos. ¿Para quién más era el diezmo? Y al huérfano. Y al huérfano. ¿Y dónde dice que el diezmo es para los pastores? ¿Y dónde dice que el diezmo hay que pagárselos? Si dicen los católicos son unos sinvergüenza vagabundos, los católicos andan en vicio y en pecado, los católicos son unos rebeldes con Dios, Malaquías 3:7 dice que los pastores protestantes son unos ladrones porque andan robando el diezmo, pidiéndole a la gente dinero cuando el diezmo era comida, pidiéndole a la gente el diezmo cada mes cuando el diezmo era cada 3 años, pidiéndole a la gente los diezmos cuando el diezmo era para la viuda, huérfano, sacerdote y forastero. Y ellos ni viuda, ni huérfano, ni sacerdote, ni forastero son, porque andan cobrando los diezmos. Ven cómo engañan los pastores a los católicos. Y los católicos se pasan allá y a la semana y a las 2 semanas le andan cobrando los diezmos. Y lo peor es que muchos los están dando. Miren, Jesucristo en el Evangelio, ya vieron que no dice que el diezmo es para los pastores protestantes. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 23, lo va a enseñar quiénes eran los que cobraban los diezmos, quiénes eran los que estaban detrás de los diezmos. Y vamos a ver con la Biblia cómo Jesucristo llama a aquellos que andan enriqueciéndose, llenándose los bolsillos, haciéndose ricos a costillas de la fe, a costillas de la religión como un negocio, a través de los diezmos. Miren, cuando vaya un protestante a su casa, aprenda hasta esta cita bíblica, por lo menos una que usted se aprenda, yo me voy contento. Vamos a aprendernos esta. Mateo 23, 23. A ver, todos repitamos. ¿Cuál es la cita bíblica? Mateo 23, 23. Se la voy a preguntar varias veces para que nos la aprendamos, ¿sí? ¿Cuál es la cita bíblica? Y cuando vaya un protestante a su casa a visitarlo, sáquele la Biblia y léasela. Escuchen lo que dice. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Oigan. Que son unos hipócritas. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo? Que son unos hipócritas. ¿Por qué Jesucristo llamaba a los fariseos y a los maestros de la ley hipócritas? ¿Cuál es la cita bíblica? Mateo 23, 23. ¿Por qué lo llamaba hipócritas? Oído al tambor. No lo estoy inventando, lo estoy leyendo de la Biblia para que usted lo vea. ¿Por qué? Escuchen. Ustedes pagan el diezmo. ¿Por qué lo llamaba hipócritas? Ustedes pagan el diezmo. ¿Por qué los llamaba hipócritas? Ustedes pagan el diezmo. Entonces, según Jesucristo, la persona
en el Antiguo Testamento que anda pagando y cobrando diezmos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Hipócritas. La Biblia no dice que hay que andar cobrando los diezmos. La Biblia dice que los que andan hoy día cobrando los diezmos y pagando los diezmos son los escribas, los maestros, los fariseos. Y a eso lo llama hipócrita. Y entonces usted le lee esto al protestante que vaya a su casa y le diga, epa, ¿y usted le paga el diezmito al pastorcito? Sí. Y usted le va a leer Mateo 23, 23, que dice que todos los que pagan el diezmo, ¿cómo se llaman? Unos hipócritas. Son unos hipócritas. Quieren pagar los diezmos y quieren dar los diezmos y quieren cobrar los diezmos y no saben qué significa ni siquiera lo que es el diezmo. ¿Conocen algún hipócrita? No vinieron. Mateo capítulo, versículo 23. Eran los fariseos los que pagaban los diezmos y Jesús los llama hipócritas. Entonces la Biblia enseña primero que los diezmos era para la viuda, los huérfanos, los sacerdotes y los forasteros, que los diezmos se pagaban cada 3 años, que los diezmos se daban en comida. Ahora nos enseña San Mateo 23, 23 que los que andan pagando los diezmos son unos hipócritas.